Gloria a Dios, Padre. En este momento oramos por todos aquellos que están en sintonía de esta palabra. Padre, que seas tú fluyendo, Señor, a través de tu palabra. Gracias, Señor, porque hoy tú hablas a tu iglesia que está atenta a tu mensaje. Gracias, Señor, porque siempre que abrimos la palabra hay una revelación nueva que tú nos tienes para enseñar. Gracias, Padre eterno, porque tu palabra es la que consuela, la que restaura, renueva, es la que bautiza, es la que sana al enfermo en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Bendiciones, pueblo, todo aquel que está en sintonía en este día. Quisiéramos tocar la continuación del tema que hemos estado trayendo a través de las redes sociales acerca del tiempo de la Pascua. Sabemos que la Pascua inicia desde el tiempo del Éxodo, cuando el pueblo está rumbo a salir de esa esclavitud de Egipto, símbolo del mundo. Y siempre fue recordado de generación en generación hasta el tiempo que Jesús estuvo aquí en la tierra. Hoy es el jueves y hoy suceden unos hechos muy importantes antes de la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. Y debemos de entender que hoy, como un jueves, es conocida como cuando Jesús celebra la Pascua con sus discípulos. Es conocida como la última cena. El primer lugar, Jesús celebró la última cena con sus discípulos y por tanto instituyó la cena del Señor, también conocida como la comunión. En Lucas, abra su Biblia conmigo en el libro de Lucas. Vamos a estar en el libro de Lucas, gloria a Dios. Lucas 22, mire lo que dice ahí. Lucas 22, 19 y 20, dice lo siguiente. Gloria a Dios, qué bueno es el Señor, qué bueno es que podemos reconocer su grandeza, su verdad que está con nosotros. Dice su palabra en el libro de Lucas 22, 19 y 20. Y tomó el pan y dio gracias, y lo partió y les dio diciendo: este es mi cuerpo que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo: esta es la copa del nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Y en esos momentos, Él estaba instituyendo el recordatorio, el memorial del sacrificio que Él iba a hacer en los próximos momentos, que iba a ser entregado por Judas, y sabemos que luego lo llevan a la prisión y ahí le dan los látigos. Luego es juzgado frente al pueblo, lo llevan ante Pilato y sabemos que se desarrolla ciertos acontecimientos entre medio de eso y la crucifixión. Y vemos que en particular hoy se celebra la última cena con Jesús y sus discípulos. En segundo lugar, vemos el hecho de Jesús lavando los pies de sus discípulos, lo cual nos demuestra la humildad y el servicio. Mire, iglesia, Jesús, reconociendo que en pocas horas iba de ser crucificado, Él siguió sirviendo a sus discípulos. Él no vino a ser servido, sino que Él vino a servir. Y eso nos demuestra mucho que debemos de imitar la humildad y el servicio que Jesús demostró hasta los últimos momentos de su sacrificio en la cruz. La humildad y el servicio estableció un ejemplo de cómo nosotros debemos de amar y servir a nuestro prójimo.
mutuamente unos a otros. Mire lo que dice el libro de Juan. Acompáñeme al libro de Juan, capítulo 13, versículo 3. Gloria a Dios. Qué bueno es el Señor. Dios es grande y todopoderoso. Juan 13:3 dice: sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos, que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se ciñó. Y vemos que allí él tiene un diálogo en el versículo 9, empezando en el 8 en adelante. Usted va a ver donde él tiene una conversación profunda con Pedro. Y dice, vamos a tocarlo, en el versículo 9, 13:9 dice: y le dijo Simón Pedro, Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Ya él estaba en posición de lavar. Y Jesús le contesta: el que está lavando no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio. Mire la profundidad de este mensaje que él nos enseña aquí. Y vosotros limpios estéis, aunque no todos. Entonces sigue más adelante y dice: porque sabía quién le iba a entregar, por eso dijo, no estéis limpios todos. Él ya sabía que entre los discípulos estaba Judas, quien en pocos minutos lo iba a entregar. Versículo 13 dice: vosotros me llaméis maestro y señor, y decís bien, porque lo soy. Versículo 14: pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis de lavar los pies unos a los otros. Está viendo la humildad y el servicio que debemos de brindar a nuestros hermanos y poderle brindar no solamente una ayuda, tal vez hay veces monetaria, pero sino usted ore unos a los otros. Usted levántele el ánimo a su hermano, dígale: Dios te bendiga, Dios te va a sacar de ese lugar donde tú estás, de ese momento tan difícil. Versículo 16 del 13 de Juan dice: de cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que es enviado. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las haces. Recordemos que cuando Jesús hablaba, todo tenía un significado profundo, lo cual debemos de recordar que cada palabra que está escrita es con el propósito de bendecir nuestra vida, de que aún en esos momentos tan difíciles que Jesús se encontraba, él reconocía que su momento había llegado para cumplir el propósito del Padre. Hay tantas personas hoy en día que se preguntan: ¿cuál es mi propósito? ¿Dónde voy a parar el día de mañana? Pero cuando nosotros tenemos a Jesucristo en nuestra vida, Él es que nos guía cada momento, cada día, a toda justicia y a toda verdad. Reconociendo lo siguiente, mire iglesia, la Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Por lo tanto, cuando Jesús lo crucifican, Él llevó todos nuestros pecados a la cruz. Usted no tuvo que ir a una cruz porque Él lo hizo por usted. Pedro no fue una cruz. Nosotros no veneramos a Pedro, pero nosotros reconocemos el sacrificio tan grande y poderoso que Jesús nos demuestra
a través del sacrificio de la cruz. Ahora vamos a tocar un poco más del tema de esa noche cuando Jesús fue entregado. Mire lo siguiente. No sé si tú te encuentras en un Getsemaní, pero Jesús nos muestra que aún en los peores momentos, en los momentos de dificultad, de agonía y de angustia, tal como Jesús estaba en ese momento, la oración es importante y nosotros debemos de reconocer este momento, lo cual vamos a ver en el libro de Marcos, capítulo 14, versículo 32 al 42. Dice Marcos 14, 32. Vinieron pues a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí entre tanto que yo oro. Mire la importancia. Él le dijo a sus discípulos: estén quietos que yo voy a ir a orar, a comunicarme con el Padre. Y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, y comenzó a entristecerse y a angustiarse. Estas son dos características muy importantes que debemos de tener en cuenta. Entristeció y se angustió. Y les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad. Yéndose un poco adelante, se postró en tierra y oró. No dice que se desesperó, sino que oró. Mire la importancia, lo cual es orar delante del Padre cuando estamos nosotros en momentos de dificultad. No se desespere, porque después de la tormenta viene la calma, iglesia. Mire. Se pone interesante esto. Dice: y oró que si fuese posible, pase de él aquella hora. Y decía: Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Él reconocía que para el Padre todo le era posible. Aparta de mí esta copa. Quiero detenerme por un momento. Esta copa, usted sabe, esta copa estaba llena de todos los pecados de la humanidad. Estaba llena de mentiras, estaba llena de discordia, estaba llena de pleitos, estaba llena de todos los pecados más sucios que usted se puede imaginar. Mas no lo mas no que yo quiero, sino lo que tú. Él le estaba diciendo: Padre, que se haga tu voluntad. Recordemos que aún cuando Él enseñó a orar a sus discípulos, lo primero que Él dijo: hágase tu voluntad como es en el cielo, en la oración del Padre Nuestro. Vino luego y los halló durmiendo. Mire, iglesia, tantas personas espiritualmente que están durmiendo, especialmente en estos tiempos en cuales vivimos, que son tal vez tiempos de incertidumbre, tiempos que no reconocemos nosotros como normal. Y dijo a Pedro: Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? Muchas personas les cuesta orar, pero con la ayuda de Dios, después de este mensaje, anímate, tírate de rodillas, ora unos minutos, pocos al principio, y luego usted va a ver cuando usted le pida la ayuda al Espíritu Santo. El Espíritu Santo mismo dice que intercede por nosotros. Velad y orad. Mire la importancia. Para que no entréis en tentación. Mire la importancia. ¿Cuántas personas están en tentación? Han entrado en tentación. Cuando usted sienta entrar en tentación, tírese de rodillas y pídale al Padre que le ayude. El Espíritu
A la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Él reconoce que la carne es débil. Otra vez fue y oró, diciendo las mismas palabras. Al volver, otra vez los halló durmiendo. Efesios dice: despierta tú que duermes. Despierta tú que duermes. Al volver, otra vez los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Hay tantas personas espiritualmente en un sueño, pero no de esos sueños normales, son sueños de cargas, y no sabían qué responderle. Vino la tercera vez. Mira, iglesia, Él les estaba enseñando la importancia que aún en momentos tan difíciles como lo estaban pasando en ese momento, la oración era un arma poderosa, y les dijo: dormir ya, descansad, basta, la hora ha venido. He aquí, el Hijo del Hombre es entregado en mano de los pecadores. Levantaos, vamos, he aquí se acerca el que me entrega. Ya venía el momento. La historia de la agonía del Señor Jesucristo en el huerto de Getsemaní es uno de los pasajes más profundos y misteriosos de la Biblia. Contiene cosas que ningún hombre puede explicar satisfactoriamente. Al estudiarlo bien, podríamos repetir las palabras que Dios le dijo a Moisés cuando le apareció en la zarza: quita tu calzado de tus pies, porque el lugar que tú estás santo es. Éxodo 3:5. Sin lugar a duda, el estudio de este pasaje nos debe llevar más bien a la adoración y al análisis de lo que el Señor estaba enfrentando en este momento. Aquí veremos que el Señor estaba librando una batalla definitiva contra el pecado, pero por alguna razón esta batalla se nos presenta en dos actos, en Getsemaní y en el Gólgota. Esto nos lleva a preguntarnos que por qué fue necesario pasar por el Getsemaní. Tal vez tú en este momento estás pasando por un Getsemaní. No se podía haber evitado este episodio tan doloroso de la vida. Pero a lo largo de estos estudios, usted ve que en el Getsemaní fue donde el Señor tomó la decisión de ir a la cruz, mientras que el Calvario fue donde fue hecho, ¿verdad?, el propósito, la asignación, iglesia. Jesucristo nunca se rindió hasta lo último. Él no dijo: no voy a ir a la cruz, porque Él sabía que tenía una asignación muy importante. Vinieron pues al lugar que se llamaba Getsemaní, y allí, iglesia, el Señor estaba librando, estaba peleando esa batalla. Y dice que sus gotas eran como de sangre, su sudor era como de gota de sangre. Usted puede visualizar, usted puede estudiar a profundidad de eso, usted puede entender cuán profundo fue la agonía, el dolor que Jesús estaba pasando en ese momento. Cuando Jesús se apartó para orar, aquí vemos la profundidad de emoción y la perspectiva que se presenta. La Biblia dice en el libro de Lucas capítulo 22 versículo 44, dice: estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Que el Señor nos ayude, iglesia, a entender esta palabra, la importancia de lo que Jesús estableció en ese momento como ejemplo para todos aquellos que tal vez están entristecidos por algún problema familiar, por algún problema financiero, por algo que le está causando angustia. Y oramos que el Señor en esta noche venga y te consuele y te levante para que tú te hagas un guerrero de oración.
Segunda de Corintios 5:21 nos dice: al que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Él es la justicia. Y la paga del pecado es muerte, y Él lo pagó por nosotros, iglesia. Reconozcamos no solamente una semana, no solamente un día. Todos los días deben de ser santos. ¿Sabe por qué? Porque el Señor demanda que su iglesia sea santa. Él viene por una iglesia sin manchas, sin arrugas, sin ningún pecado. Gálatas 3:13 dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. Marcos 15:34 dice: y a la hora novena Jesús clamó en gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabatín. La traducción es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Usted posiblemente se haga esas preguntas, pero esto solo nos impulsa, nos lleva a entender la profundidad del sacrificio por amor que Jesús hizo por nosotros en la cruz. El libro de Juan 14:1 dice: no se turbe vuestro corazón. El mismo que tuvo que sufrir la angustia y la aflicción nos dice que nuestro corazón no se turbe, que nuestro corazón no se inquiete por los problemas y los afanes de este mundo, que reconozcamos que es momento de levantarnos como iglesia y decir que Jesús viene pronto, así mismo como Él llevó todo por nosotros. Romanos 5:19 dice: porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia. Y aquí encierra todo lo que este momento llevó a Jesús. Por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Él se llevó todos los pecados para que nosotros fuéramos hechos justos. En un mundo lleno de tanta injusticia, en un mundo lleno de tanta aflicción, y Jesús nos muestra que Él es nuestro Padre y Él no se va a apartar de nosotros si nosotros siempre permanecemos a su lado y siempre vamos marchando para adelante, iglesia. Ánimo, siga adelante y siga en sintonía de cada palabra de ánimo hasta este domingo y hasta que el Señor siempre lo permita. Usted va a entender. Venga con nosotros si no tiene lugar donde congregarse este domingo a celebrar que la tumba en Jerusalén está vacía y que Jesús nos redimió de todo pecado. Bendiciones, iglesia, que el Señor te guarde en esta noche, que te haga descansar y meditar en esta palabra, que como un día como hoy, Jesús se sentó en una mesa larga con sus discípulos y instituyó la última cena. Y cada vez que nosotros en la iglesia hagamos el recordatorio, el memorial de la Santa Cena, usted recuerde que ese pan simboliza el cuerpo, ese vino simboliza la sangre que fue derramada por usted y por mí, siempre, todos los días. Y que esa noche, cuando Él oró, sus milagros, su ministerio continuaba. Él siguió siendo Dios y siempre lo será. Bendiciones.